Bueno, sí, nosotros miramos con mucha preocupación este asunto porque en primer lugar nos preocupa que haya una suerte de persecución o criminalización, sobre todo de autoridades comunales, de autoridades que ejercen, digamos, una función en el marco de la ley y que ahora se esté pretendiendo que estas personas sean procesadas y sentenciadas por temas que están basados básicamente en acusaciones, solamente dichos de algunas personas, ¿no? Entonces, en el caso, nos preocupa en principio eh, cómo es que pueden las autoridades judiciales abrir estos procesos en contra de líderes que ejercen funciones en una organización tan tradicional como las rondas, porque se desmerece en ese sentido la función que ejercen estas organizaciones, se desmerece la ley que los protege. Y lo otro que nos preocupa pues ya es el proceso mismo en este caso, ¿no? Porque vemos que es un caso en el que se ha iniciado toda esta suerte de investigación ignorando varios de los derechos de estas personas, de la condición que ellos tienen como autoridad, se ha ignorado las normas que tienen que ver con el derecho consuetudinario, al punto que ahora estamos en un juicio oral en el cual no hay mayor sustento probatorio. Incluso hoy hemos tenido el inicio de juicio oral y hemos tenido la oportunidad de escuchar a los presuntos agraviados, quienes han caído en serias contradicciones, ¿no? No una contradicción, sino múltiples contradicciones, lo cual nos hace ver que son acusaciones que no tienen asidero, que no gozan de la veracidad. Y sin embargo, el Poder Judicial, a pesar de estas declaraciones tan débiles, va a continuar con el proceso y nos preocupa qué fin pueda tener un proceso de esta naturaleza donde básicamente se puede hacer toda esta suerte de juzgamiento en base a acusaciones tan débiles, ¿no? Sí, bueno, en realidad lo que hemos visto en estos últimos años es que donde se asientan estos megaproyectos como los mineros, las hidroeléctricas ahora, hay una política de persecución y criminalización contra los líderes. Entonces, no es el primer caso, más bien es uno de los tantos casos más que se ha presentado, en donde básicamente se está persiguiendo a quienes están cuestionando de alguna manera este asentamiento que tienen estas empresas y que lo hacen con mecanismos bastante, digamos, soterrados, ilegales, ¿no? Utilizando la violencia. Entonces, cuando la gente intenta defenderse de eso, intenta defenderse de esa suerte de intrusión que hacen las empresas, pues lo que hacen es utilizar la ley, denunciar a los, sobre todo a los líderes o a las personas que están opuestas a estos proyectos y perseguirlos pues usando la ley, digamos, ¿no? Yo no conozco específicamente algún caso con el señor Walter Vera, pero es verdad que un patrón de las grandes empresas es contratar gente para que sean un poco quienes funcionan como los intermediarios para adquirir las tierras, ¿no? Entonces, en casi todos los casos de las empresas se ve que estas empresas contratan a personas de la propia comunidad o digamos de la misma zona como Cajamarca, contratan, les dan un dinero y ellos van adquiriendo las propiedades que luego las vuelven a vender nuevamente a las empresas, ¿no? Entonces, este caso de intermediación no es el primero y yo creo que habría que poner atención a este tema de cómo las empresas están adquiriendo estas propiedades, ¿no?
Bueno, respecto a las penas, es un tema muy preocupante porque en este caso, por ejemplo, se está pidiendo cadena perpetua para estas personas que son autoridades ronderiles, lo cual es muy escandaloso, ¿no? Porque ellos no han cometido ningún ilícito, lo que han hecho es ejercer su función de hacer una acción para proteger su territorio, averiguar si es que están amenazando el terreno que ellos habitan, ¿no? Y la Fiscalía ha pedido la pena máxima, poniéndolos a ellos a la altura del peor delincuente que hay en este estado, ¿no? Nosotros vemos a diario en las noticias que a bandas de delincuentes, secuestradores que realmente tienen una finalidad delictiva, que son reincidentes, jamás les piden penas de esta naturaleza. Sin embargo, a campesinos que están opuestos a estas grandes empresas, industrias que llegan a disturbar su territorio, cuando intentan defenderse o protegerse, pues les inician procesos absurdos como este que no tiene ni siquiera asidero probatorio, pero les piden las penas máximas. Yo creo que la gente no tiene que intimidarse frente a estas situaciones, sí estar alertas porque creo que cada vez vamos nosotros concretando esta tesis que hemos tenido de que en el Perú hay una criminalización de la protesta. Sí hay que estar muy atentos a esa política, pero creo que no hay que intimidarnos porque también hay que reivindicar los derechos, no solamente como ciudadanos, sino que las rondas hoy más que nunca tienen como reto reclamar los derechos que les han sido reconocidos desde hace mucho tiempo. Históricamente ha costado luchas históricas que las rondas tengan derechos, que se les reconozcan los derechos. Sin embargo, ahora se está intentando desconocer y creo que es el momento de reivindicarlos, de alzar nuestra voz fuerte y pedir que se respeten, ¿no? Claro, he estado enterada, he visto la entrevista que le han hecho y a mí realmente me desconcierta cómo hay personas que pueden ignorar su responsabilidad en graves sucesos que han ido provocando. En este caso, gracias a su empresa y gracias a Yanacocha, se generó un conflicto tan fuerte en Selendín que ha costado la vida de 5 ciudadanos. Me parece que una persona respetuosa de un desastre como este que se suscitó, una persona que tiene incorporado el tema de la responsabilidad social, creo que debería pensar 2 veces antes de visitar este lugar, porque antes de poner un pie en lugares como estos, tendría que haber hecho un reconocimiento de su responsabilidad y pedir perdón al pueblo selendino. A mí me ha parecido hasta insultante que aparezca de buenas a primeras en este pueblo que ha sufrido tanto por responsabilidad de su empresa y de él mismo, que es uno de los propietarios. Entonces, me parece que también el pueblo respondió a la altura, mostrándole de alguna manera su descontento, porque no puede ser que en este país sucedan cosas de esta naturaleza que nos tenga que costar vidas humanas y simplemente los responsables traten de ignorar esas responsabilidades y aparezcan de buenas y primeras como si nada hubiese sucedido. Creo que hay que estar muy alertas y también bastante informados. Fíjense, estos temas de persecución, criminalización contra compañeros de la zona de Selendín, Sorochuco, de los pueblos aledaños, es un asunto que se está suscitando cada vez de manera más frecuente. Hay muchísimas de las personas, amigos, vecinos de estos lugares que están en estos problemas judiciales por defender
bienes fundamentales como el medio ambiente, el territorio, la vida de la gente, el agua, ¿no? Entonces yo creo que ahí el pueblo selendino, la gente de Cajamarca en general, tenemos que ser muy solidarios con esta gente, porque hay que evitar que la gente que está reclamando el derecho de todos sea perseguida, sea procesada, sea condenada. No son delincuentes, son personas que están tratando de defender cosas básicas como la vida y el agua que a todos nos es necesario.